Bien, jóvenes, el tema que vamos a ver el día de hoy es movimiento circunferencial. Este tema es relativamente nuevo porque lo que intenta explicar es el movimiento que tienen los cuerpos cuando describen una circunferencia. ¿Sí? Entonces, veamos. Lo que nosotros en primer lugar sabemos es que los cuerpos van a tener en su movimiento cierta velocidad. Eso es lo primero que nosotros sabemos. Y la velocidad se determina dividiendo la distancia sobre el tiempo. Pero observemos que también existe otro tipo de movimiento, ¿no? Como el que acabamos de ver acá. Es decir, un movimiento donde los cuerpos van a describir una curva. A pesar que de repente la rapidez con la que se mueve el cuerpo es la misma, ¿sí? Ojo, la rapidez puede ser constante, podría ser constante. Sin embargo, vamos a notar algo, ¿sí? Vamos a notar que la velocidad está cambiando de dirección, por lo tanto, este cuerpo va a tener una aceleración, ¿sí? Entonces, fíjate, en cualquier movimiento donde la velocidad modifique su velocidad, su dirección, perdón, ¿sí? Por ejemplo, acá viene de esta manera, ¿no? ¿Sí? Esta es la dirección de la velocidad, la tangente a la curva. Por acá también viene así, tangente a la curva. Y por acá también viene así, tangente a la curva. Pero ¿qué estamos notando? Que está cambiando no en valor, pero sí en dirección. Por lo tanto, basta que cambien en uno de ellos, o bien en cuánto vale, o bien en la dirección, para decir que el cuerpo tiene aceleración. ¿Sí? Mucho cuidado. Sigamos. Entonces, mira, podemos marcar acá el movimiento que presentan las aspas del ventilador. Claro, el movimiento que presentan las aspas del ventilador es un movimiento circunferencial. ¿Por qué? Porque está describiendo una circunferencia. ¿Está? Perfecto. Entonces, continuamos. Voy a borrar acá para que no moleste. A ver, decimos, fíjate. Voy a tener una trayectoria circunferencial. ¿Sí? ¿Qué vamos a notar? Vamos a notar lo siguiente, que va a haber un cuerpo, fíjate que está girando. ¿Sí? Observa otra vez. El cuerpo que está haciendo está girando a lo largo de esa trayectoria circunferencial. Entonces describe una parte de una circunferencia. Entonces nosotros podríamos decir, mira, este cuerpo salió de este punto, del punto A, y llegó a este punto B. ¿Está bien? Nota algo también, que el cuerpo tiene una velocidad aquí. Esa es la velocidad que nosotros utilizamos en el MRU, MRV, ¿no? En la caída libre, parabólico, ¿no? Ahí. Entonces, fíjate, acá también tiene la misma rapidez. Vamos a suponer que esa rapidez no cambia. Vamos a suponer. Fíjate, no cambia en cuanto vale, pero sí está cambiando en dirección. Pero además de eso, puedo observar acá que cuando se movió el cuerpo, pues describió un ángulo, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, yo voy a poder hablar de una velocidad angular. ¿Sí? La velocidad angular, ¿qué cosa es? Es dividir el ángulo descrito o barrido, ¿sí? Como quieras llamarlo, dividido entre el intervalo de tiempo. Claro, porque para ir desde el punto A hasta el punto B se ha demorado algo, ¿no? Entonces, la división del ángulo entre el tiempo es lo que me da la velocidad angular. Otra cosa importante que tenemos que notar acá es que la unidad es radianes por segundo. Nótese algo. Este ángulo tiene que estar en radianes, ojo. Bueno, el tiempo sí tiene que estar en segundos. Otra cosa importante que podemos notar acá es que, dado que existe una circunferencia, un radio, hay una velocidad, que esta velocidad no la vamos a llamar velocidad angular, sino más bien a esta velocidad se acostumbra a llamar como velocidad lineal, ¿sí? O tangencial. Fíjate, así se le conoce, como velocidad lineal o tangencial. ¿Está?
velocidad lineal o tangencial. Perfecto. Entonces, debe existir una relación entre la rapidez lineal o la velocidad lineal y la velocidad angular. Y esa relación es la siguiente, mira. Se va a cumplir que la rapidez tangencial es igual a la rapidez angular multiplicado por el radio. ¿Sí? Ojo, acá velocidad lineal o vamos a poner aquí o tangencial. Porque así también se conoce, velocidad lineal o tangencial. Ahí está. Perfecto, entonces continuamos, ¿no? ¿Qué conceptos tenemos que conocer nosotros para poder determinar eh, un buen movimiento circunferencial uniforme? Fíjate. Ya acá tenemos dos ecuaciones, ¿no? De la velocidad angular y la relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. Se conoce esa situación. Hay conceptos importantes que yo tengo que manejar, como por ejemplo los siguientes, ¿no? Primero, el periodo. Profe, ¿qué cosa es el periodo? Bueno, a ver, veamos. El periodo es el tiempo que emplea un cuerpo para realizar un giro de una vuelta, es decir, para dar una vuelta completa. Ese es el periodo, ¿no? Por ejemplo, el periodo de gobierno, ¿no? Es decir, el tiempo empleado para que vuelva a ocurrir una elección. ¿Sí? Entonces, eh, también el periodo de rotación de la Tierra alrededor de su eje. O, como acá vemos, el periodo de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Es un periodo, por supuesto, ¿no? 365 días aproximadamente. Demora la Tierra en girar, en dar una vuelta alrededor del Sol. ¿Está? Entonces, ¿eso es un periodo? Por supuesto que sí. Ahora, existe otro concepto importante también, por supuesto, que es el de la frecuencia. La frecuencia no es otra cosa que cuántas vueltas da un cuerpo, como por ejemplo el ventilador, en un intervalo de tiempo o en un periodo de tiempo. ¿Cuántas vueltas da? ¿Cuántas vueltas gira? ¿No? En un intervalo de tiempo. Entonces, ese es el modo de determinar la frecuencia, pero de manera simple podemos decir que es la inversa del periodo. ¿Ya? Entonces, fíjate, esto es importante de recalcar, ¿no? Y se utiliza en ese caso para cuerpos que están girando. Mira, el periodo, esto es importante notarlo. El periodo es un tiempo y se denota por la letra T mayúscula, la letra. Ojo, es un tiempo. Este periodo se va a medir en segundos. Ahí está, en segundos. Muy bien, ahora es el paso, es el paso, es el paso de la frecuencia. A ver, la frecuencia se denota por la letra F minúscula. ¿Sí? Y su unidad va a ser el segundo a la menos uno. A esto nosotros lo conocemos como hertz. Hertz. ¿Bien? Ahí está. Y se denota por Hz. Ahí está. Hz. Así se denota. ¿Sí? Muy bien. Recuerda lo que estamos mencionando acá. ¿Cuál es la relación entre el periodo y la frecuencia? Bueno, para empezar, el periodo se puede determinar de la siguiente forma. ¿Sí? El periodo se puede determinar acá de la siguiente manera. Mira, el periodo va a ser igual a 2pi, que es una vuelta, dividido entre la velocidad angular. ¿Sí? Así se calcula el periodo. Oiga, ¿y la frecuencia cómo se calcula? Bueno, lo hemos dicho hace un momento, ¿no? La frecuencia se calcula de la siguiente manera, como el número de vueltas dividido entre el tiempo. Ya, pero otra forma de calcular esto, y más sencilla, es la inversa del periodo. Ahí está. Y su unidad ya la conocemos. Por ejemplo, si el periodo vale 5, la frecuencia vale un quinto. Si el periodo vale 8, la frecuencia vale un octavo. ¿Sí? Así de fácil. Entonces, estas
Estos dos conceptos son sumamente importantes para nosotros. ¿Ya? Entonces, vamos a ver eh, acá. Voy a borrar. Y entonces va a ser para nosotros sumamente importante determinar lo siguiente, ¿no? Que el movimiento circunferencial lo vamos a considerar con velocidad constante, fíjate. ¿Ya está? Entonces, ¿qué se va a cumplir aquí? Primero, dos cositas. La velocidad angular va a ser constante. Esto no va a cambiar. ¿Sí? Tampoco va a cambiar la rapidez. Ojo, no estoy hablando de la velocidad, estoy hablando de la rapidez. La rapidez lineal, ¿sí? El módulo de la velocidad lineal no va a cambiar, también es constante. ¿Está bien? Eso también se cumple. Esto va a ser importante porque nosotros vamos a poder determinar la siguiente situación. Mira, ojo, en el movimiento circunferencial uniforme, en el MCU, que es así como se conoce, ¿está? Nosotros vamos a poder determinar lo siguiente. Una especie de triángulo, ¿ya? En la misma forma o parecido a lo que es el MRU, ¿no? Entonces, donde acá es distancia, velocidad y tiempo. Entonces, ¿acaba el tiempo? Sí. ¿Acá hay velocidad? Sí, pero es la velocidad que angular. Profe, ¿y qué va acá en distancia? Bueno, acá en distancia es la distancia angular, es decir, el ángulo tita. Eso va a ir. ¿Perfecto? Entonces, esto tengo que considerar. ¿Está? Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que considerar? Que existen cuerpos que van a tener pues la misma forma de movimiento, es decir, van a tener la misma velocidad angular. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un disco aquí, ¿está? Y a este disco yo lo uno mediante una línea así, lo uno con otro disco, de repente más pequeño. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, lo que va a suceder es que como los dos se van a mover al mismo ritmo respecto del eje, entonces esto puede girar así, ¿está? Entonces, los dos van a describir ángulos iguales. En este tipo de dispositivo se cumple que la velocidad, en este caso, digamos que este es A y digamos que este es B, se va a cumplir que la velocidad angular de A va a ser igual a la velocidad angular de B. Eso se va a cumplir. Otra cosa que se va a cumplir es que, dado que la velocidad angular se calcula, recuerda la relación, ¿eh? Recuerda la relación. V es igual a quién? A velocidad angular multiplicado por el radio. Ahí está. Entonces de acá despejo, ¿no? Velocidad angular, ¿a qué va a ser igual? A V sobre R. Entonces acá va a ser así, ¿no? La velocidad tangencial de A dividido entre el radio de A. Y lo mismo por acá, ¿no? Velocidad tangencial de B sobre el radio de B. ¿Está? Esto para este dispositivo. Cuando son concéntricos. ¿Está? Veamos, ¿qué otra situación tengo que conocer? La otra situación que tienes que conocer es la siguiente. Mira, voy a tener acá un disco y por acá otro disco. Entonces van a estar unidos mediante una faja transportadora. Mira, así. ¿Sí? ¿Qué se va a cumplir acá? Acá ya no se va a cumplir que las velocidades angulares son iguales, no. Lo que se va a cumplir es que las velocidades tangenciales, dado que este es el cuerpo A y este es el cuerpo B, se va a cumplir que la velocidad tangencial de A es igual a la velocidad tangencial de B. Eso se va a cumplir. Ahora, esto podría simplificarse así. Velocidad angular de A multiplicado por el radio de A va a ser igual a ¿qué? A la velocidad angular de B multiplicado por el radio de B. Esto, al igual que esto, tiene bastante uso. Así que no hay que olvidarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la solución del problema lo vamos a tener que tener muy en cuenta. ¿Sí? A ver, prestamos atención entonces, muchachos, a la resolución de los problemas.
Bien, jóvenes, vamos a empezar el desarrollo ahora de los problemas de tu libro. ¿Sí? La página 36 nos va a permitir precisamente resolver, para empezar, estos dos problemas, la pregunta 2 y la pregunta 3. La pregunta 1 ya está resuelta, así que nos vamos a concentrar en la pregunta 2 y 3. ¿Y qué me dice? Me dice un cuerpo que está girando con MSU, movimiento circunferencial uniforme, de una rapidez angular de W, igual a 5 radianes por segundo. Entonces vamos a colocar esto, ¿no? Sabemos el primer dato que W me está diciendo que es igual a cuánto. A 5 radianes por segundo. ¿Ya está? Esta es su rapidez angular. Ya. ¿Qué más me dice? Quiero saber el ángulo que forma en radianes cuando ha girado 2 minutos. Ah, mira, el tiempo es de 2 minutos. Sí, pero acá la unidad que tiene que establecerse no es el minuto, sino más bien es el segundo. Por lo tanto, nosotros tendríamos que convertir, perdón, de minutos a segundos. Entonces sería un minuto, sabemos que es 60 segundos, por lo tanto, el tiempo en realidad es 120 segundos. Perfecto. Entonces, ahora sí, ¿no? Recuerda que eh, la velocidad angular es igual a al ángulo que se forma dividido entre el tiempo. Debido a que tú quieres el ángulo, tiempo pasa a multiplicar. Entonces me va a quedar que el ángulo va a ser igual a la velocidad angular por el tiempo. Entonces acá simplemente repasamos ya que todo está listo para ello, ¿no? La velocidad angular vale 5. Y ahora el tiempo, que sí está expresado ya en segundos, eh, lo reemplazamos también, sería 120. Entonces ahora sí, el ángulo, ¿cuánto me sale? 120 por 5 o 5 por 120. ¿Cuánto me quedaría? Me quedaría por acá un cero, acá 10, llevo 1, 5 y 1, 6, 600. Entonces, el ángulo que se establece es de 600 radianes. Y esa es la respuesta. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Dice, se sabe que una partícula gira 21 radianes en 3 segundos. Anda, mira, el ángulo me está diciendo que acá es 21 radianes. Ese es el ángulo. Ahora, eso lo está girando en un tiempo, ¿no? Determinado. ¿En cuánto? En un tiempo de 3 segundos. 3 segundos. Ahí está. Ahora, la pregunta es, ¿y qué ángulo giraría dicha partícula si ahora pasan 10 segundos? ¿Qué ángulo giraría? Entonces, si ahora pasan 10 segundos. Entonces, mira, yo sé que la velocidad angular es la misma. Por lo tanto, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que la velocidad angular en la situación 1 va a ser igual a la velocidad angular en la situación 2. En la situación 1, la velocidad angular es ángulo sobre tiempo, pues, ¿no? Entonces sería 21 sobre el tiempo, que en este caso es 3. Y acá sería igual a quién? Al ángulo que no conozco, pero sé que han pasado o que deben pasar 10 segundos. Ya está, y soluciona el problema. 21 entre 3 es 7. 7 va a ser igual a quién? Al ángulo que todavía no conozco, dividido entre 10. Bueno, 10 pasa a multiplicar. Por lo tanto, cuando me sale el ángulo formado, el ángulo en 10 segundos que va a recorrer es de 70 radianes. 70 radianes. Ahí está. ¿Sí? Bueno, como ves, esto no está complicado, así que es cuestión de practicar nada más, ¿no? Vamos ahora a otros ejercicios que aparezcan para poder solucionar esto. A ver, por aquí, acá está. Mira lo que me dice acá. Vamos ahora a la pregunta número 7 de tu libro. Sí, la 7 porque la 8 está resuelta. ¿Sí? Vamos a la 7. Veamos. Mira, me dice acá. Pregunta 7. Un disco gira a razón de 7 pi metros por segundo durante 10 segundos. Quiero calcular el número de vueltas que genera en ese tiempo, además su frecuencia y también su periodo. Considere que el disco desarrolla un MRU. A ver, vamos a ir por partes con esta pregunta, ¿sí? Imagínate que este es el disco.
Este disco está girando, me dice, ¿no? Pero acá hay un problema que de repente puede surgir, ¿no? Pero tú que eres una persona inteligente, de repente no lo vas a tener, pero por si acaso lo menciono, ¿no? Mira, acá aparece 7pi, ¿ya? Metro por segundo. ¿Ya? ¿Eso qué es? ¿Qué tipo de velocidad es? ¿Es la velocidad tangencial o es la velocidad angular? De repente nos confunde el hecho que aparezca pi, ¿no? ¿Ya? Pero nosotros tenemos que concentrarnos en la unidad, mira. Acá aparece metro por segundo. Y yo te había indicado que metro por segundo es la unidad de la velocidad tangencial. Claro, esta es velocidad tangencial. A pesar que aparezca acá pi, ¿no? Pero pi es un número nada más. Concéntrate en las unidades. Metro por segundo significa que es, ¿no? Que es velocidad angular, ¿no? Entonces, la rapidez angular es de 7pi metros por segundo. Ahora, esto va a girar durante un tiempo de ¿cuánto? De 10 segundos, me dice. 10 segundos. ¿Verdad? Calcule el número de vueltas que genere en ese tiempo, además su frecuencia y su velocidad en segundos. Considere que el disco desarrolló un MCU. Entonces, si es así, si es así, nosotros tendríamos que ver lo siguiente, ¿no? Nosotros tendríamos que conocer el radio de esa, de ese, de esta, de este disco, el radio. Tendríamos que conocer el radio, ¿sí? Ya, pero no lo conocemos, no conocemos el radio, ¿sí? Entonces, acá surge un problema, ¿no? Acá el libro está mal planteado. Es decir, acá no debe ser metros por segundo, sino debe ser radianes por segundo. Claro, si aparece radianes por segundo, sí podemos determinar lo que me están pidiendo, ¿no? ¿Sí? Eh, el número de vueltas que genera en ese tiempo, podemos calcular su frecuencia y también su periodo. ¿Estamos de acuerdo? Pero si es así como está, así no podría. Entonces, acá vamos a hacer esta pequeña corrección. Aquí, aquí. Entonces, acá no es metro por segundo, sino debe ser radianes por segundo. Ah, mira, si ahora es radianes por segundo, ahora sí, pues, ¿no? Acá también lo cambio. Claro, acá no es velocidad entonces tangencial, sino qué tipo de velocidad es. Mira, entonces acá será la velocidad angular y acá debe ser 7pi radianes por segundo. Ahora sí. Ah, mira, ahora sí. Entonces me está preguntando el número de vueltas que genera. Y eso hace un momento ya lo habíamos visto, ¿no? El número de vueltas, ¿no? Primero tengo que calcular el ángulo. ¿El ángulo es de cuánto? ¿Mm? El ángulo se obtiene multiplicando la velocidad angular por el tiempo. ¿La velocidad angular cuánto es? La velocidad angular es 7pi. Y esto lo multiplico por 10, que es el tiempo. ¿Cuánto me sale esto? Bueno, el ángulo girado es de 70 pi, mira, 70 pi. Ya está bien, pero tú no quieres esto, ¿no? Tú no quieres el ángulo girado. Tú quieres el número de vueltas, ojo, el número de vueltas. Ah, muy bien, entonces vamos a determinar lo primero que me piden. Mira, el número de vueltas se obtiene de la siguiente manera. Número de vueltas, ¿ya? Número de vueltas se obtiene de la siguiente manera. Ojito acá, ojito. Va a ser el ángulo dividido entre 2pi. Y esto va a ser el número de vueltas. Entonces acá nosotros reemplazamos, ¿no? ¿Cuánto va a ser el ángulo? El ángulo va a ser 70pi. Ahí está, 70pi. Y acá dividido entre 2pi. Se cancela pi, mitad y mitad. Esto me sale entonces 35. Quiere decir que da cuántas vueltas? 35 vueltas. ¿Sí? 35 vueltas. Eso es. Eso es lo primero. ¿Qué otra cosa me piden? Segunda cosa que me están pidiendo. Me dice, quiero su frecuencia. Allá, mira, quiero la frecuencia. ¿Cómo se determina la frecuencia? ¿Mm? ¿Cómo se determina la frecuencia en ese periodo? ¿Ah? ¿Cómo se determina la frecuencia?
Bueno, la frecuencia se puede hallar de dos formas, ¿no? Como el número de vueltas entre el tiempo, ¿no? ¿Sí? Esto sería, ¿no? Número de vueltas entre tiempo, el intervalo. Entonces vamos a calcular esto. ¿Cómo sería entonces? A ver. ¿Conozco el número de vueltas? Sí, pues vale 35. 35 vueltas, ¿no? ¿Dividido entre cuánto? Ujú, entre el tiempo. ¿El tiempo cuánto es? 10 segundos, ¿no? El tiempo es 10 segundos. Por lo tanto, la frecuencia sería de cuánto? De 3,5 Hz. Ahí está. Y finalmente me están pidiendo que, finalmente me están pidiendo acá el periodo. ¿Está? El periodo. Bien, ¿cómo determinó el periodo? ¿Cómo se determina el periodo? Bien, el periodo va a ser igual a qué? El periodo, que es igual a t, conocido como t, va a ser igual a qué? A 2pi dividido entre w. Bien, entonces vamos reemplazando acá. Sería 2pi dividido entre w. W es la velocidad angular. ¿Cuánto es la velocidad angular? 7,5. 7pi. Entonces pi con pi se va. Y me queda esto 2 séptimos. 2 séptimos de qué? De segundo, ¿no? Ahí está. Y eso sería la solución para este problemita número 7. Con esa corrección que habíamos hecho. Entonces, esto es. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora vamos a otro problemita. A ver. El problemita 2 está resuelto. Vamos al problema 13. Sí, vamos al problema 13. A ver. Problema 13. ¿Dónde está el problema 13? Acá se pasó. Problema 13. Acá está el problema 13. Ahí está. Fíjate. Ahí está el problema 13. Dice, si la rapidez tangencial en el borde C, este borde C, es 20 metros por segundo, quiero calcular la rapidez tangencial en el borde de la rueda. Entonces, mira, acá lo que nosotros tenemos que hacer es actuar por partes, ¿no? Por partes. Voy a considerar primero esta parte nada más, esta zona. Ya. ¿Qué estoy viendo acá? Bueno, acá estoy viendo dos discos, ¿no? Dos discos concéntricos. Entonces, en dos discos concéntricos se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Se va a cumplir la velocidad angular de B va a ser igual a la velocidad angular de C. Eso se va a cumplir. Ahora, la velocidad angular de B es igual a la velocidad tangencial de B dividido entre el radio de B. Y lo mismo sucede acá, ¿no? La velocidad tangencial de C sobre el radio, en este caso de C. Ahora solamente reemplazamos, bueno, la velocidad angular de B del disco pequeño. ¿Tú lo conoces? No, pues eso no lo conozco. Es lo que quiero saber. La velocidad tangencial de B. El radio de B, eso sí lo conozco, vale 3. ¿Está? Esto es igual a la velocidad de C, que vale 20, dividido entre su radio. El radio de C vale 4. Muy bien, mira. Entonces acá 20 entre 4 me queda 5. 3 por 5, 15. Quiere decir que la velocidad tangencial de B es 15 metros por segundo. ¿Está? 15 metros por segundo. Eso es entre... Esta es la velocidad de B, gracias a la relación que he sacado entre estos dos cuerpos, ¿no? Entre B y C. Ahí está. Juntamos un poquito más. Ahí está. Todo esto me ha permitido determinarlo y ahí está. Pero ahora yo quiero saber lo que le pasa. Entonces vamos a hacer otro cortecito por acá, sí. Y ahí está. Eso sería. Entonces, ahí está. Voy a trabajar con ellos dos nada más. Ahora sí con ellos. Ya. ¿Qué se va a cumplir? Yo quiero la rapidez tangencial en el borde de la rueda, ¿no?
Ahora, pero en este tipo de situación, ¿qué es lo que nosotros habíamos dicho? Que se cumple lo siguiente, ¿no? Acá se va a cumplir lo siguiente, que la velocidad tangencial de A va a ser igual a la velocidad tangencial de B. Eso se va a cumplir. Por lo tanto, si yo ya conozco la velocidad tangencial de B, simplemente lo reemplazo acá, ¿no? De B vale 15, por lo tanto la de A también será 15 metros por segundo. Y esta sería la respuesta, ¿no? ¿Sí? Acá hemos analizado primero B con C y luego ahora analizamos B con A. ¿Está bien? Y esta sería la respuesta. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, ya en la plataforma vamos a desarrollar algunos otros ejercicios para poder tener en cuenta este punto que está relacionado con el movimiento circunferencial uniforme, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, te invito a que puedas entrar luego de copiar pues en el cuaderno, obviamente, entrar a la plataforma para poder ahí desarrollar algunos ejercicios y pues me puedas preguntar lo que sea pertinente para que puedas entender bien este capítulo. ¿Sí? Nos vemos ahí entonces.